Descubierto en la herencia de mi hijo fallecido, el encuentro extraordinario que cambió todo para siempre. Valeria se encontraba desgarrada en su hogar, sumida en la tristeza tras la pérdida de su único hijo, Mateo. La calidez del sol, que solía abrazarla en sus paseos, ahora sentía como un rayo ardiente que le consumía el corazón. Aquella tarde, su mente oscilaba entre recuerdos de risas y la fría realidad de su ausencia. La rutina se había transformado en un lastre, y cada objeto en la casa le susurraba su nombre, cada rincón resguardaba su esencia. Mientras revisaba las pertenencias de Mateo, un viejo baúl atrajo su atención. Cubierto de polvo y recuerdos, era un refugio dormido de sueños olvidados. Al abrirlo, el crepitar de la madera resonó en su pecho, despertando una mezcla de expectativa y desolación. Entre juguetes destartalados y fotos de días felices, un diario apareció, cuidadosamente escondido. Con manos temblorosas, lo abrió, y en las páginas reveladoras, descubrió la inquebrantable pasión que su hijo sentía por la biología y su deseo de investigar plantas medicinales autóctonas. Un mundo que nunca había imaginado que Mateo amaba, inundó su pecho de nostalgia y asombro. La decisión de honrar su memoria latía en su interior como un volcán a punto de erupcionar. Con el apoyo de doña Rosa, la sabia curandera del pueblo, Valeria se aventuró en el proyecto que su hijo había comenzado. Pero con cada descubrimiento, la sombra de la crítica se convirtió en una sombra omnipresente. Aquella comunidad, donde el susurro se tornaba juicio, la miraba con desdén. ¿Qué hace una madre en un campo que no le pertenece?, se decían unos a otros. La presión crecía, y Valeria se veía obligada a cuestionar no solo sus capacidades, sino también su derecho a llevar adelante el legado de su hijo. La mente le jugaba trucos crueles, el eco de las palabras de su hermana resonaban en su cabeza, arrastrándola hacia la duda. Ella no podía permitirse ser el blanco de la desconfianza y la risa ajena. Los días transcurrían, cada planta que identificaba junto a doña Rosa alimentaba su determinación, pero también su ansiedad. La angustia se entrelazaba con la esperanza, y Valeria se sentía atrapada entre el deseo de demostrar su valía y la lealtad hacia su familia. Aquel constante tira y afloja desgastaba su espíritu, y cuando pensaba que lo tenía todo bajo control, algo tambaleaba en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que se acerca la competencia nacional, Valeria se enfrenta a la tormenta en su interior. Su mente está ansiosa, sus manos sudorosas y su corazón late en un ritmo frenético. El murmullo de descalificaciones se convierte en una especie de eco, retumbando y multiplicándose. La víspera de su presentación, una carta anónima la agita, las palabras escritas despliegan el sufrimiento, insinuando que hay quienes no desean que triunfe. La angustia se apodera de su ser, y justo cuando la rendición le sonríe, los susurros de doña Rosa resuenan en su mente. El verdadero poder está en la verdad de lo que amaste. En ese instante, Valeria siente que el espíritu de Mateo le envuelve como un abrazo cálido. Pero, ¿será suficiente para enfrentar la tormenta que la acecha? La lucha no solo es por su hijo, es su propia batalla por la dignidad y el reconocimiento. La adrenalina se desata mientras se pregunta si podrá desafiar a su propio dolor y, en el proceso, también a los que han dudado de ella. La noche se cierne. Pesada, y la decisión tiene que tomarse ya, mientras las sombras la rodean, dejando su futuro pendiendo de un hilo invisible. El amanecer llegó con una claridad que desafiaba la oscuridad de las horas previas. Valeria se levantó con la determinación de un guerrero antes de la batalla. La luz del sol rasgaba la neblina de su incertidumbre y la empujaba hacia el exterior, hacia el jardín donde las plantas que Mateo había querido investigar parecían suspirar con ella. Su mente, ahora despejada, discutía la importancia de dar el primer paso, aquella acción que podría definir no solo su futuro, sino también el de su hijo. Mientras regaba las plantas, las palabras de doña Rosa emergieron con renovado vigor.
Había una verdad en ellas que resonaba profundamente en su ser, el conocimiento que había heredado de Mateo la empoderaba. Se sentó junto a la pequeña mesa donde la abuela había escrito las primeras notas de su propio legado, y allí empezó a organizar los pensamientos que bullían en su interior. Planear su presentación se transformó en un ejercicio de autodisciplina. Con cada detalle que apuntaba, el pánico que había sentido comenzó a disiparse y, en su lugar, emergió una confianza que había creído perdida. El siguiente día, se dirigió al invernadero de Doña Rosa. Las plantas medicinales vibraban con vida, y ese contacto cercano le hacía sentir que, de alguna manera, Mateo seguía a su lado. Juntas, catalogaron las especies que ella había encontrado, mezclando sus conocimientos y creando una sinergia que le daba alas. Valeria se dio cuenta de que había estado limitándose al pensar que no pertenecía a este mundo. La ciencia que le apasionaba a su hijo también podía ser suya. Mientras preparaba su discurso, sus frases comenzaron a fluir como las corrientes de un río desbordado. Había investigación detrás de cada planta, historias de curación y esperanza que resonaban con los sueños de su hijo. Cada palabra que elegía le confería un propósito renovado. A pesar de las dudas que había enfrentado, su voz interna le decía que su experiencia como madre la había hecho más fuerte, más capaz de conectarse con el conocimiento heredado. Los murmullos de la comunidad, una vez ruido constante en su mente, se convirtieron en ecos lejanos. Valeria ya no sentía la necesidad de buscar la aprobación de quienes la rodeaban. Su lucha por honrar a Mateo no era solo una batalla externa, sino un viaje de autodescubrimiento. Estaba transformándose, y lo entendía con cada fibra de su ser. El día de la competición llegó. De pie frente a un auditorio abarrotado, la mirada de Valeria se deslizó por las caras de los asistentes. En lugar de nerviosismo, sintió una oleada de calma. El sudor frío que había sentido días atrás se había evaporado. Al comenzar su presentación, los recuerdos de su hijo fluían con cada frase, y el público se sumía en un silencio expectante. Las plantas medicinales no solo nos curan, son un testimonio de amor y dedicación, dijo con voz firme, sintiéndose por primera vez verdaderamente vista. A medida que compartía la pasión que Mateo había dejado en su legado, sintió que la energía de la sala cambiaba. Reacciones inesperadas, murmullos de sorpresa, y finalmente, un aplauso que resonó como un aire fresco en su corazón. Sin embargo, cuando creyó que todo estaba bien, sintió una presencia familiar, más cercana de lo que había pensado. Allí estaba uno de los críticos más ardientes, su mirada fija, con un ceño fruncido que parecía decir que la lucha no había terminado. Valeria tragó saliva, y las sombras de la duda comenzaron a agazaparse en su mente una vez más. Había logrado un primer paso, pero ¿podría resistir la embestida de quienes aún la cuestionaban? La tensión se apoderó de ella nuevamente, dejando su destino incierto, mientras, en su interior, una nueva batalla estaba por comenzar. El eco del aplauso se desvanecía en los rincones del auditorio, pero el rostro del crítico seguía grabado en su mente. Valeria sintió cómo la tensión se transformaba en una energía nerviosa. Había logrado capturar la atención del público, pero, ¿había logrado también alcanzar su respeto? Esa noche, la duda se arrastró tras de ella, como una sombra persistente. Al regresar a casa, Valeria se sentó en el pequeño estudio que había compartido con Mateo. Un rincón lleno de herbarios, notas desordenadas y libros sobre botánica que ahora le parecían más que simples volúmenes, eran puentes hacia su potencial. Con cada toque de su dedo en las páginas amarillentas, revivía el espíritu investigativo de su hijo. Aquella noche, decidió que no podía rendirse. No podía permitir que las sombras del pasado la definieran. Con determinación renovada, inició un nuevo proyecto que la consumiría en los días siguientes, una investigación más profunda sobre las plantas que había mostrado durante su presentación, una exploración no solo científica, sino también emocional. Hacerse dueña de ese legado, descubriendo secretos ocultos, le proporcionaba claridad. Abrió el primer libro y empezó a escrutar. Las horas pasaban mientras tomaba notas, algunas de lo que ya sabía y muchas otras de descubrimientos que la llenaban de un nuevo fervor. Sin embargo, su mente no se detuvo ahí. En medio de la investigación, su monólogo interior comenzó a llorar por atención. ¿Qué pasaría si el crítico pudiera ver lo que realmente hay en mi investigación?
Si compartiera los hallazgos de Mateo, la pasión detrás de su legado. Pero, ¿qué sucederá si mis esfuerzos no están a la altura de sus expectativas? A medida que los días se convertían en semanas, la presión del crítico continuaba acechando. Valeria se convenció de que la única forma de enfrentar la adversidad sería transformarla en una oportunidad. Comenzó a planear una segunda presentación, esta vez no solo para demostrar sus conocimientos, sino para consolidarse como una voz respetada en el campo que antes pensaba que le era ajeno. Entonces, dentro de su proceso de preparación, se encontró con un hallazgo inesperado, un estudio de Mateo sobre una planta específica que podía tener propiedades curativas mucho más allá de lo que se había documentado. La emoción la llenó, pero le sobrevino una preocupación. Compartir su descubrimiento significaba exponer su trabajo a críticas aún más severas. Estaba lista para eso, cada revisión y cada análisis de su nueva información provocaban una montaña rusa emocional. Por un lado, el miedo a ser juzgada, y por otro, la adrenalina de defender lo que ahora sentía que era parte de su identidad. En este laberinto de dudas, Valeria tomó la decisión de realizar una prueba más. Esa noche se sentó con su hijo en mente y el corazón en mano, escribiendo un discurso que no solo destacaría el legado de Mateo, sino que también encarnaría su propia voz. Con cada palabra, Valeria se conectaba más con su esencia. Pero el día que se aproximaba para dar esa presentación representaba no solo un examen académico, sino una búsqueda de su verdad personal. Allí sería su momento de brillar, pero también de arriesgar todo lo que había construido. Mientras ella revisaba sus notas, la persistente mirada del crítico la acechaba de nuevo, esta vez más animada. ¿Podrá realmente manejar la carga de su propia historia?, se cuestionó, sintiendo el pulso rápido de la ansiedad. El día de la presentación llegó otra vez. El auditorio estaba lleno de caras conocidas y desconocidas, pero una certeza embargó a Valeria: no podía darse el lujo de defraudar a Mateo ni a sí misma. Firme frente al micrófono, sus manos estaban más seguras que nunca, aunque su corazón latía con un ritmo frenético. Fue entonces cuando ésta reconoció que la batalla no solo era ante los demás, sino contra su propia historia y dudas. Alzó la vista, y entre el público, allí estaba el crítico, su mirada un desafío tangible. Y en ese instante, entre la miríada de pensamientos, una revelación la golpeó con fuerza: su verdadero antagonista no era él, sino la parte de ella que aún dudaba de su valía. Con el aire cargado de incertidumbre y su futuro por delante, se dispuso a enfrentar a su propio demonio. El tiempo se detuvo y, en su mente, se planteó una pregunta definitiva: ¿es este el momento de liberarme de las cadenas que frenen mi potencial? Las luces del escenario brillaron intensamente, y el silencio se hizo profundo mientras Valeria se preparaba para hablar nuevamente. Sin embargo, en su interior, otro capítulo comenzaba a gestarse, uno que prometía ser uno de los más sorprendentes de todos. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire atravesar cada fibra de su ser mientras se armaba de valor para iniciar su discurso. Las primeras palabras fluyeron y por un momento sintió que había encontrado su voz, una melodía clara en medio del caos que había sido su vida. Había decidido hablar no solo de las plantas, sino de la conexión vital que tenían con ella y con Mateo. Era un viaje que comenzaba desde su tristeza, pero que prometía llevarla a un nuevo entendimiento de su propio potencial. Mientras compartía sus descubrimientos, Valeria observó las expresiones del público. Algunos mostraban interés genuino, otros, un escepticismo que apuñalaba su confianza. No obstante, con cada dato que presentaba sobre las propiedades curativas de las plantas, un hilo de confianza se entretejía en su discurso. Su miedo, que antes era parálisis, era ahora un motor que la impulsaba a ser más ferviente, a defender la verdad que había descubierto en el legado de su hijo. Las inseguridades pujaban por salir. La voz del crítico resonaba, un murmullo que trataba de colarse en su mente: ¿qué sabrá ella sobre la ciencia detrás de esto? Pero ahora Valeria contaba no solo con la validez de la investigación, sino con la fortaleza de una historia personal que iba mucho más allá de los números. Había heredado un profundo conocimiento, y aunque nunca había sido científica de profesión, su conexión con la botánica y la memoria de Mateo la hicieron una experta revelada. Entre sus recuerdos, Valeria visualizó a Mateo correteando entre los herbarios que él tanto amaba, un niño destinado a ser un explorador lleno de curiosidad.
Esa imagen la guiaba, y en su mente resonaba una voz cercana que le decía que debía dar lo mejor de sí, no solo en honor a su hijo, sino por su propio derecho a ser escuchada. Al llegar al clímax de su presentación, Valeria compartió un descubrimiento crucial. Había creado una infusión a base de la planta que había estudiado, supuestamente con propiedades curativas. Concebida como tributo al espíritu inquisitivo de Mateo, la infusión simbolizaba su viaje de duelo y sanación. La miraba en el frasco con atención y amor, representando su propio renacer. Este no era solo un hallazgo, era su reivindicación como científica, madre y mujer. El silencio en la sala se volvió palpable. Cabezas se inclinaban, y finalmente, el crítico entre el público comenzó a tomar notas. Era un gesto pequeño, pero para Valeria significaba mucho. Su corazón latía con fuerza, ahora más esperanzado. Quizás, solo quizás, había logrado cambiar una perspectiva, ser vista no como una sombra de su hijo, sino como una fuerza por derecho propio. Cuando terminó de hablar, el silencio se rompió con un aplauso tímido que se convirtió en una oleada de aplausos sinceros. Valeria sintió que cada acorde era un eco de su lucha. La conexión que había creado con la audiencia era un bálsamo para su alma. En ese momento fue consciente de que, independientemente de lo que dijera el crítico, había conquistado algo más valioso, su libertad emocional. Sin embargo, cuando se dirigía hacia los bastidores, el eco de las palabras del crítico resonó de nuevo. ¿Qué más tiene para ofrecer? ¿Es esto suficiente para ser escuchada? En medio de su triunfo, la duda no se había desvanecido por completo. Su lucha por el reconocimiento y la validación apenas comenzaba. Una voz interna la incomodaba, recordándole que aún había más que descubrir de sí misma. Mientras reflexionaba sobre el impacto de su presentación, Valeria notó que las luces del auditorio no solo iluminaban el escenario, sino también su camino hacia un futuro que prometía grandes descubrimientos. Se sentía impulsada a profundizar más en la investigación, a explorar más sobre el mundo botánico que había heredado de Mateo. La vida le ofrecía nuevas preguntas, y ahora, por primera vez, podía ver las respuestas como oportunidades en lugar de obstáculos. Avanzar significaba abrirse a la posibilidad de una aventura que cambiaría su vida. La invitación a explorar los secretos de las plantas se convirtió en un mantra. Tendría que confrontar no solo el legado de Mateo, sino también los límites que ella misma se había impuesto. ¿Qué más podría descubrir? Se preguntó, sintiendo el impulso de emprender una nueva expedición. El viaje apenas comenzaba, y con los aplausos resonando en su mente, Valeria sabía que la verdadera batalla por su identidad estaba más allá del auditorio. De repente, un mensaje llegó a su teléfono. El crítico había decidido que quería reunirse con ella. El corazón de Valeria se detuvo un instante. ¿Era esto una oportunidad o un nuevo desafío? El tirón del destino era palpable. Sin tiempo que perder, se preparó para lo que podría ser un encuentro que cambiaría nuevamente su vida. Valeria se encontraba en un vaivén emocional. Con el mensaje aún fresco en su mente, se sentó en una mesa de un café cercano, la luz solar filtrándose a través de las hojas de los árboles. Era un lugar que había frecuentado con Mateo, recordó las tardes de exploración y risas. Sin embargo, esta vez la atmósfera le resultaba pesada. Estaba por enfrentar a alguien que había puesto en duda su entrega y esfuerzo. Mientras esperaba, su mente se llenó de reflexiones. ¿Y si no es lo que pienso? ¿Y si no ve en mí la pasión, sino solo una madre doliente empeñada en reivindicarse a través de su dolor? La incertidumbre la invadió, pero también despertó una necesidad de afirmarse más que nunca. Este encuentro podía convertirse en una oportunidad vital para definir su nueva identidad, para rebautizarse como experta, no solo por el legado de Mateo, sino por sus propias capacidades. Ya no sería la sombra de su hijo, era tiempo de que su voz resonara por sí misma. Finalmente, el crítico llegó. Se presentó como un hombre de apariencia seria, con una mirada inquisitiva. Valeria sintió un escalofrío, pero al mismo tiempo una chispa de determinación. Necesitaba mostrarle no solo sus conocimientos sobre las plantas, sino su historia, su pasión. Con cada palabra que intercambiaban, se sintió menos vulnerable y más segura de su valor. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto, si no tienes un título formal en ciencia?
preguntó de manera directa, como un tirador en un duelo. Las palabras casi escaparon de sus labios sin pensarlo, porque el conocimiento no solo se encuentra en los libros. Está en la experiencia, en el amor que se le tiene a la materia. Mateo me enseñó a escuchar a las plantas, a ver su magia, y eso no se puede ignorar. Cada infusión que preparé lleva su espíritu. El crítico la miró fijamente, como si estuviera analizando no solo sus palabras, sino su fuerza interior. Valeria sintió que algo se estaba moviendo. Esa mirada la llevó a adentrarse en su propia historia con más profundidad. Describió con pasión cómo había comenzado su viaje, cómo aquellas primeras infusiones, hechas en el calor de su hogar, habían sido su refugio y su resistencia. No solo había perdido a un hijo, también había descubierto quién era realmente. La conexión con la naturaleza había reverberado como un canto, y en ese canto había hallado su propósito. Con cada anécdota que compartía, Valeria no solo empoderaba su relato, sino que sentía que estaba tejiendo un puente con el crítico. Era un viaje compartido hacia el entendimiento, no solo profesional, sino humano. La tensión en su pecho comenzaba a disiparse, dejándole un espacio para la esperanza. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar una luz en la mirada del crítico, él se inclinó hacia ella, su mirada ahora más incisiva. Lo que realmente me interesa es tu metodología. ¿Tienes más pruebas, resultados concretos? Sin eso, ¿cómo piensas que esto pueda ser tomado en serio? El golpe fue contundente. La realidad de su situación regresó como un eco. No bastará con mi historia, pensó. Las horas de investigación eran un laberinto lleno de incertidumbres. ¿Tenía lo suficiente para demostrar su valía? El desafío que se perfilaba ante ella no era solo una cuestión de credibilidad, sino de valor personal. Valeria sintió que la determinación brotaba de su interior. Había que actuar, y no podía permitir que ese momento se desvaneciera. Por supuesto que tengo más, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Déjame mostrarte. Estoy lista para llevar esto al siguiente nivel. Mientras hablaba, una emoción nueva se apoderó de la conversación, la ambición. Planear dónde encontrar los recursos necesarios, definir rutas de investigación, referirse a la bibliografía clave. El crítico parecía tomar nota, sus ojos un tanto brillantes ante este giro. Sin embargo, en medio de la euforia, Valeria no podía ignorar un nuevo murmullo en su mente. ¿Realmente estás lista para lo que esto significa, Valeria? Tal vez este sí. Solo el comienzo de un camino lleno de exigencias. La idea de sumergirse en un mundo académico, en el que el escepticismo y la competencia reinarían, era abrumadora. Sin embargo, en su pecho ardía la llama de la posibilidad. La conversación se deslizó hacia nuevos temas, pero Valeria sintió que estaba en un punto crucial de su vida. La pregunta que resonaba en su interior, ahora, no solo era qué podía ofrecer al mundo, sino que podía descubrir en sí misma en el proceso. La incógnita de su futuro se dibujaba ante sus ojos. Cuando finalmente se despidieron, Valeria dejó el café con una mezcla de incertidumbre y emoción. Había un nuevo camino que seguir, y haría lo necesario para explorarlo. En ese instante, se comprometió a que no solo sobreviviría, sino que florecería. Con cada paso que daba, el peso de la incertidumbre se transformaba en impulso. El momento de la verdad había llegado, se dijo a sí misma, mientras se preguntaba una vez más, ¿qué más podría descubrir? El eco de la vida que había heredado de Mateo la guiaba hacia la profundización de su conocimiento y su ser. Y justo así, entre sus pensamientos, una imagen se introdujo en su mente, el frasco de la infusión. Había algo más que debería explorar. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de su historia? Valeria caminó por las calles con la mente en ebullición. El crítico había sido claro, la pasión no era suficiente. Necesitaba respaldo, evidencia tangible de su trabajo. En ese preciso momento, la urgencia comenzó a enraizarse en su ser. No bastaba con querer, debía demostrar su valía. Sus pasos la llevaron hacia su hogar, pero su mente estaba lejos. Decidió que necesitaría un enfoque estructurado para sus investigaciones. Tenía que empezar a escribir,
a formalizar su conocimiento en un documento que pudiera presentar, algo que no solo hablara de su amor por las plantas, sino de su habilidad para transformarlas en soluciones concretas. A medida que cruzaba la puerta, una idea empezó a tomar forma: podría ofrecer algo más allá de sus infusiones. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y notas dispersas. Tomó una hoja en blanco y, con un bolígrafo, comenzó a delinear un plan de investigación. Quería explorar las propiedades de diferentes hierbas, su química, y cómo cada una podía afectar el bienestar humano. Este camino sería arduo, lleno de laboratorios, estudios y quizás hasta colaboración con expertos, pero al mismo tiempo, sentía que era una oportunidad de reconectar con el legado de Mateo. Un legado que no solo existía en recuerdos, sino en el deseo de contribuir al conocimiento. Valeria encontró un creciente impulso que le permitió pasar de la duda a la acción. Conectó su computadora, pero antes de buscar información, cerró los ojos un instante. Imaginó el apoyo que habría recibido de su hijo, su risa resonando en la memoria, alentándola a seguir adelante. Esa conexión le daba fuerzas, el estímulo emocional se transformó en combustible para su mente analítica. Con cada clic sobre el teclado, su idea fue tomando vida. Buscó estudios previos, revisó artículos sobre fitoterapia y comenzó a recopilar resultados de la investigación. A medida que avanzaba, una mezcla de emoción y ansiedad se apoderó de ella. Necesitaba crear un protocolo, un método claro que demostrara la efectividad de sus infusiones. ¿Cuántas veces había escuchado a Mateo hablar sobre la importancia de la evidencia científica? Ahora era su momento de aplicar ese conocimiento. Cada descubrimiento la acercaba más a la percepción de que su viaje no era solo académico, sino profundamente personal. La idea de compartir su experiencia y su dedicación con el mundo la llenaba de energía. La presión de lo que estaba en juego se sentía intensa. Es como si cada teorema que investigaba fuera un paso hacia su propia redención. Días se convirtieron en semanas, y Valeria se vio sumida en un rutinario maratón de estudio y redacción. La noche anterior a su reunión con el crítico, organizó su presentación, cuidando cada detalle. Preparó gráficos, resúmenes y protocolos de investigación. Estaba lista para demostrar que era más que una madre doliente, que su viaje era un legado de conocimiento, amor y deseo de ayudar. La noche fue inquieta, plagada de dudas. Sin embargo, el amanecer trajo consigo un nuevo sentido de propósito. Se miró al espejo, ensayando sus palabras. No se trata solo de ti, Valeria, es por Mateo. Es por todo lo que representa el conocimiento. La imagen de su hijo se reflejaba en su determinación en una luz renovada. A medida que llegaba a la cita, sintió la adrenalina fluir por su ser. El crítico no podría seguir cuestionando su integridad, porque ahora tenía la evidencia, respaldada por su dedicación. Al ingresar a la sala, pudo ver la expresión seria en su rostro, pero esta vez había en ella una chispa de desafío. Hoy, no hablaré solo de mis infusiones. Te presentaré un nuevo camino, dijo Valeria, sintiendo cómo su voz resonaba con una firmeza que nunca había sentido antes. Pero justo cuando estaba a punto de comenzar, el crítico la interrumpió con un comentario que la dejó helada: espero que hayas considerado las implicaciones de lo que estás haciendo. Hay gente a la que no le gustará tu enfoque. La frase reverberó en la sala, llenando el aire de una incertidumbre palpable. ¿Qué nuevas amenazas enfrentaría en su búsqueda? ¿Estaba preparada para la batalla que se avecinaba? Sin permitir que el miedo la dominara, Valeria se plantó firme. Había comenzado su viaje, y sabía que enfrentar la adversidad sería una constante. Estoy aquí para luchar por lo que creo, respondió con convicción. En ese momento, se sintió más viva que nunca, consciente de que en su camino hacia el descubrimiento no solo estaba buscando validar su pasión, sino también desentrañar su propia fortaleza. Mientras comenzaba su exposición, una pregunta familiar la asaltó. ¿Qué más podría descubrir? La inquietante posibilidad de que, al enfrentar la oposición, pudiera encontrar algo aún más grande, la impulsaba hacia adelante. Valeria respiró hondo, y comenzó a hablar sobre la investigación que había realizado. Sus palabras fluyeron, respaldadas por datos y recomendaciones. A cada diapositiva que presentaba, sentía la conexión con su hijo aumentar, como si él estuviera a su lado, asintiendo en aprobación.
Sin embargo, cada cierto tiempo, el crítico la interrumpía con preguntas incisivas que retaban su confianza. ¿Por qué deberíamos considerar esto nuevo? ¿Qué diferencia hace en un campo tan tradicional como la fitoterapia?, cuestionó con desdén. En vez de desmoronarse, Valeria sintió como su determinación crecía. Su respuesta era clara: había algo que debía demostrar, no solo por ella, sino por el legado de conocimiento que su hijo había dejado atrás. Mientras ella defendía su propuesta, el ambiente en la sala se transformaba. Algunos rostros mostraban escepticismo, pero otros empezaban a iluminarse con la curiosidad. Tras una pausa, presentó un estudio de caso en el que detallaba los efectos positivos de sus infusiones. La voz de Valeria resonaba con una cadencia poderosa, amalgamando la ciencia con su vivencia personal. Las hierbas no son solo ingredientes, son parte del viaje de sanación que muchos necesitan. Lo que propongo no solo es un enfoque alternativo, es una ventana a nuevas soluciones, enfatizó, sintiendo que cada sílaba la acercaba más a la reivindicación que ansiaba. El crítico frunció el ceño, pero, en su estado de alerta, vio que algunos miembros de la audiencia comenzaban a tomar notas, reflejando un interés palpable. Sin embargo, la sombra de la duda seguía asomándose. Justo antes de que ella concluyera, el crítico lanzó su ataque final. Pero, Valeria, si decides seguir este camino, estarás exponiéndote a la avalancha de críticas de un mundo que no acepta tan fácilmente lo que no entiende. Un silencio atento invadió la sala. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también un fuego encenderse en su interior. ¿Acaso no era eso lo que había sentido toda su vida? ¿El miedo al que dirán? Era el momento de despojarse de esas cadenas. Cuando Mateo se marchó, una parte de mí también se fue. Sin embargo, honrar su memoria significa enfrentar la incomprensión y convertirla en conocimiento. Los grandes cambios nunca han sido significativos sin resistencia, dijo, su voz resonando con una convicción implacable. Mientras sus palabras aún vibraban en el aire, Valeria decidió que no solo quería competir en el mundo de la fitoterapia, sino que deseaba transformarlo. Con una imagen clara de su futuro en la mente, estaba lista para establecer su propia red de colaboración. Como un faro en la oscuridad, se planteó buscar a expertos que compartieran su visión, llevar su investigación incluso más allá de lo que había imaginado. Sería un reto monumental, pero el pesimismo ajeno ya no la atemorizaba, aún quedaban muchas preguntas y desafíos por delante. Iba a necesitar aliados que creyeran en su misión y que estuvieran dispuestos a enfrentarse a las mismas críticas. Valeria llevó su mirada por la sala, notando que algunos habían comenzado a tejer conexiones visuales, como si reconocieran la sinceridad de su esfuerzo. Al terminar su presentación, se sentía más que satisfecha, sabiendo que había logrado hacer una primera marca en el corazón de algunos presentes. El crítico, aunque aún escéptico, asintió lentamente, dejando entrever que quizás había comenzado a cambiar de opinión. Bien, Valeria. Deberíamos discutir algunos pasos a seguir, pero ten cuidado con lo que subestimamos en el camino, dijo, dejando un rastro de ambigüedad. Mientras se retiraba, su mente corría nuevamente sobre la idea de establecer una red de colaboración. Pero también estaba atenta a la posibilidad de que nuevas fuerzas pudieran interponerse en su camino. ¿Descubriría ese apoyo genuino que tanto anhelaba? ¿O se enfrentaría a nuevos dilemas que pondrían a prueba sus convicciones más profundas, con el impulso de la investigación en sus manos y un futuro incierto frente a ella? Valeria se sintió impulsada a seguir adelante. El deseo de luchar por su legado se entrelazaba con la incertidumbre de lo que vendría. La batalla no terminó con esa reunión, solo acababa de comenzar. Mientras su mente se llenaba de posibilidades, una nueva pregunta resurgió: ¿hasta dónde llegarás para defender tu verdad? Y esa pregunta vibró en su interior, preparándola para el siguiente acto de un viaje que prometía ser mucho más que personal. Valeria salió de la sala con los ecos de su presentación aún resonando en su mente. Mientras caminaba por el pasillo, su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de adrenalina y ansiedad. Había logrado una conexión, pero también se sentía vulnerable ante el riesgo de la crítica. En la medida que sus pasos la llevaban a la siguiente fase de su proyecto, una pregunta envolvía su pensamiento: ¿sería suficiente esta chispa inicial para encender una transformación significativa?
Su primer destino fue un café cercano, un lugar relajado que servía como oficina improvisada. Tomando asiento, se dispuso a organizar sus ideas. Desde su bolso sacó un cuaderno lleno de apuntes y referencias de su investigación. Mirando las notas, leyó en voz baja el párrafo que describía las propiedades antiinflamatorias de ciertas hierbas autóctonas. Para Valeria, cada línea era un recordatorio de por qué había empezado este viaje. No solo quería ser una voz en el ámbito de la fitoterapia, quería ser un referente que cambiara la percepción hacia tratamientos alternativos. Esa ambición resonaba con los ecos de las conversaciones que tenía con Mateo, donde compartían sueños sobre investigar prácticas sostenibles. Sin embargo, aquel deseo se había visto moldeado por la más profunda de las pérdidas. La idea de establecer una red de colaboración se convertía en un imperativo, pero también en un desafío monumental que la exponía a la vulnerabilidad. ¿Acaso seré capaz de reunir a personas que compartan esta visión?, se preguntó, sintiendo que la presión aumentaba. Mientras tomaba un sorbo de su café, empezó a trazar un plan. La primera acción sería identificar expertos de la industria que se sintieran atraídos por lo que tenía que ofrecer. Pero ese era el punto crucial: tenía que transmitir no solo el valor de sus investigaciones, sino también la pasión que las alimentaba. Si lograba comunicar su visión clara y auténtica, podría atraer a aquellos que compartían su deseo de explorar nuevos enfoques en la fitoterapia. A medida que se sumergía en la planificación, surgió una revelación: necesitaba encontrar un lugar para su proyecto. Un laboratorio que no solo le brindara los medios para investigar, sino que también le permitiera crear un espacio donde otros pudieran contribuir. Sin embargo, esa búsqueda casi se sentía abrumadora. Acumuló pensamientos negativos, recordando cada momento de duda que había enfrentado, las voces que la habían desanimado. Tienes que creer en ti, Valeria. No convertiré la pérdida en un lastre, se dijo, como un mantra. En ese instante, la idea de asistir a un evento académico la cruzó como un rayo. No sería sencillo, pero podría ser la plataforma perfecta para presentar su trabajo y conectar con otros. Pasar de espectadora a protagonista era un salto importante. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido, pensó, sabiendo que el riesgo estaba presente. Esa sensación de incertidumbre se entrelazaba con la posibilidad de éxito. Mientras escribía los nombres de personas, conferencias y laboratorios en su cuaderno, la imagen de Mateo surgió en su mente con una manifestación clara. Hazlo por ti, por nosotros, parecía decirle. Las palabras se transformaron en un poderoso aliento, un recordatorio de que estaba construyendo algo que iba más allá de una simple propuesta. Era un legado. Con una determinación renovada, Valeria guardó sus notas y se dirigió al evento que se celebraría esa misma semana. Sabía que los desafíos que la esperaban no eran solo profesionales, eran sobre su capacidad de mantenerse firme ante la adversidad. Al salir del café, la esperanza se mezclaba con el miedo, pero ahora estaba enfocada. Ya no podía permitirse la duda. La noche anterior al evento, una sombra de preocupación la envolvió. ¿Qué pasa si falto a la altura?, cuestionó, observando su reflejo en el espejo. Comprendió que el verdadero desafío no estaba en sus habilidades, sino en su disposición a ser vulnerable y auténtica. De repente, una idea audaz la atravesó: incluso si no todo sale como espero, puedo aprender y crecer. Con esa revelación en el corazón, Valeria cerró los ojos y visualizó un futuro posible, un espacio donde su voz podría resonar, y donde el conocimiento se uniría al legado de su hijo de manera poderosa. El evento se acercaba, y con él, la oportunidad de abrir una puerta hacia lo desconocido. Sin embargo, una inquietante pregunta la acechaba mientras se preparaba para dormir: ¿qué pasará si el camino se vuelve más rocoso de lo que imaginas? Pero justo antes de dejarse llevar por la inquietud, se reafirmó que la respuesta a esa pregunta estaría a punto de revelarse. Ella estaba lista para todo. La mañana del evento, Valeria se despertó antes de que el sol despuntara, la ciudad aún sumida en un silencio apacible. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se vestía con cuidado, eligiendo una blusa que evocaba su propósito, un símbolo de su compromiso con la fitoterapia. Cada prenda que se colocaba representaba una capa de confianza que se iba construyendo, pero la inquietud persistía.
Sería suficiente. Mientras caminaba hacia el lugar del evento, la incertidumbre la invadía. Recordó la voz de Mateo, instándola a ser valiente, a no dejar que el miedo la detuviera. Con cada paso, Valeria se repitió que cada gran cambio necesario a menudo requería un acto de fe. La presentación sería solo una de sus muchas oportunidades, debía abrirse a todo lo que esa jornada pudiera ofrecerle. Al llegar, el bullicio de la gente la envolvió, y el hormigueo en su estómago se intensificó. Mujeres y hombres de diferentes edades conversaban animadamente, intercambiando ideas y tarjetas de presentación. Valeria sintió un impulso de retirarse, de volver atrás, pero detuvo esos pensamientos. «Recuerda por qué estás aquí», se dijo mientras respiraba profunda y lentamente. Con su cuaderno en mano, comenzó a escuchar a otros presentadores, profesionales que hablaban con convicción sobre sus investigaciones. En un momento, tras una charla particularmente inspiradora, se atrevió a acercarse al ponente y le pidió un consejo sobre cómo presentar su proyecto. La respuesta fue clara y directa, pero también desafiante: pon tu alma en tu presentación. Deja que tu autenticidad brille. Esa es la esencia del conocimiento profundo. Sus palabras reverberaron en su mente. Valeria comprendió que en el afán por cuidar su contenido, había, quizás, olvidado el poder de su historia personal. Con renovada claridad, decidió ajustar su enfoque. No se trataría solo de hechos y cifras, sino también de su conexión emocional con el tema. Cómo la pérdida de Mateo, su amor por la fitoterapia y sus investigaciones habían tejido un legado en su vida. Necesitaba compartir eso, dejar que su vulnerabilidad fuera su fortaleza. Cuando llegó su turno, se adentró en el escenario con el pulso acelerado, pero ahora con una resolución inquebrantable. Comenzó relatando su historia, una narrativa que fluía con el legado de su hijo, lo cual resonó en el público. La sala estaba atenta, el miedo fue reemplazado por el poder de ser auténtica. Habló de la magia de las hierbas autóctonas, de cómo podían cambiar vidas, pero sobre todo, de cómo ella había sido transformada por el amor y la pérdida. El espacio que había constituido su propuesta ahora se sentía vibrante, como si cada palabra construyera puentes hacia un futuro colaborativo. Al finalizar su presentación, la ovación del público fue sólida, un eco de validación que la llenó de confianza. En esos breves instantes, Valeria no solo había compartido un proyecto, había compartido parte de su alma. Pero mientras las sonrisas y las palabras de apoyo la rodeaban, una voz interna surgió, recordándole que este era solo el comienzo del camino. En el vestíbulo, mientras intercambiaba impresiones con otros participantes, se posicionó frente a un grupo de expertos que la miraban con interés. Ella les había cautivado, pero lo que más la sorprendió fue darse cuenta de un nuevo temor: ¿y si no podía mantener esta conexión, estos vínculos? Esa simple idea la llevó a cuestionar su capacidad para elevar su proyecto más allá de la presentación. Al mismo tiempo, otra figura emergió entre la multitud, un antiguo crítico de su trabajo que había sido una voz negativa en el pasado. El encuentro cruzó su mente como un destello de alarma. Valeria sintió una mezcla de temor y desafío recorrer su ser. Era inevitable que esa figura se acercara. ¿Cómo enfrentaría esa confrontación? Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para la interacción, determinada a demostrar que la inseguridad que había marcado su camino ya no podía dictar su futuro. Lo que estaba en juego no era solo su proyecto, sino la reafirmación de su compromiso hacia sí misma, su legado, y hacia aquellos que creían en ella. Mientras se acercaba, la ansiedad se mezclaba con un nuevo deseo de desafiar las limitaciones de un pasado lleno de críticas y escepticismo. Este enfrentamiento podría definir no solo su carrera, sino también su identidad personal como investigadora. El momento estaba por llegar, y una nueva pregunta resurgió en su mente: ¿estás dispuesta a enfrentar tu pasado para construir tu futuro? Valeria se sintió como una guerrera después de la presentación. Había cruzado un umbral que antes la abrumaba y, a pesar de la incertidumbre que la esperaba, la confianza había comenzado a erigirse en su interior como un faro luminoso. Cada palabra pronunciada, cada aplauso recibido, recalibró su perspectiva e impulsó en ella una sensación de pertenencia al mundo de la fitoterapia. El tiempo pasó y, de forma inesperada, la idea de establecer una red con expertos en el área tomó forma. La posibilidad de colaborar empezaba a iluminar su camino. Ahora no solo deseaba presentar su investigación,
Quería construir un legado que honrara a su hijo y su propia historia. Sin embargo, en su mente seguía existiendo una dualidad, el deseo de ser escuchada y la sombra de antiguos críticos que no la dejarían ir tan fácilmente. Una semana tras la presentación, Valeria se encontraba revisando notas, preparándose para un primer encuentro con un equipo de investigadores de un prestigioso laboratorio. La emoción la invadía. Estaba a punto de presentar una propuesta que no solo contenía datos y teorías, sino también el alma que había puesto en cada infusión, cada planta estudiada, cada anécdota que evocaba el espíritu de Mateo. Al llegar al laboratorio, el ambiente era electrizante. La científico jefe, una mujer con una destacable trayectoria, escuchó atentamente su propuesta. Valeria supo que se trataba de mucho más que una oportunidad profesional, era su afán por ser reconocida en el campo, construyendo desde lo auténtico, desde su esencia. Así, mientras compartía la investigación sobre las hierbas autóctonas y su poder curativo, sentía el latido del legado de Mateo pululando en sus venas. El momento en que la científica jefe se inclinó hacia ella con interés brilló en su mente como un destello de validación. ¿Crees que pueda sostener este interés? Hacerlo no será fácil, advirtió la científica, pero Valeria, con paso firme, respondió, creo que tengo la fuerza necesaria, no solo para mí, sino también para honrar a mi hijo. Las palabras fluyeron con naturalidad, ya no hablaba solo de subir a los escenarios o exponer su trabajo. Hablaba de crecer, de convertir su dolor en conocimiento, de transformar su experiencia vivida en una misión. La validez de su esfuerzo comenzó a resonar en el aire del laboratorio como una sinfonía de esperanza. Con el tiempo, fue reconociendo que el verdadero crecimiento solo podía surgir de la autenticidad. Así, en los meses siguientes, colaboró contra viento y marea con varios expertos, explorando nuevas áreas de investigación y formando conexiones valiosas que dieron lugar a proyectos innovadores. La recolección de datos y el análisis de los efectos de las hierbas inició un ciclo de éxito, y Valeria comenzó a ser reconocida por sus aportes tangibles al campo de la fitoterapia. La sombra del crítico persistente seguía acechando, pero esta vez, ya no le temía. En lugar de eso, representaba un desafío a ser conquistado con cada nuevo hallazgo. En su viaje, un cambio radical se materializó cuando recibió una invitación para hablar en una conferencia nacional sobre fitoterapia, un reconocimiento que jamás había imaginado. El día de la conferencia, se encontraba de pie frente a un auditorio lleno. Valeria respiró hondo. Ese era el momento para reafirmar quién era, no solo como investigadora, sino como madre que había transformado su dolor en acción. Al hablar sobre los resultados de su investigación, sabe que no solo compartía conocimiento, sino vivencias que resonaban en otros. La conexión que había forjado con la audiencia era más que un simple discurso, era el testimonio de un viaje de sanación y de valentía. Al finalizar su presentación, sintió la liberación en forma de aplausos. Una validación de su crecimiento y su derecho a pertenecer. Cuando bajó del escenario, el crítico se acercó para felicitarla. El mismo rostro que antes había descalificado su trabajo ahora sonreía, sorprendido por la evolución que había demostrado. Valeria supo que había tenido éxito. Lo que comenzó como una sombra en su vida ahora podía ser abrazado como un nuevo capítulo lleno de posibilidades, con el corazón lleno de gratitud y una nueva visión de su futuro. Valeria finalmente había alcanzado un estado de paz. Había conquistado sus miedos, demostrado su valía y honrado el legado de Mateo de la manera más hermosa posible. Sabía que su viaje seguiría, pero esta vez, sería con una claridad resplandeciente y una misión inquebrantable que incluía a todos aquellos que, como ella, soñaban con transformar el conocimiento heredado en algo valioso. Ahora, como una figura respetada en el ámbito de la fitoterapia, Valeria miraba hacia el horizonte, lista para enfrentar las visiones y ambiciones que aún aguardaban. Había aprendido a levantarse, a transformar cada duda en una oportunidad de crecimiento. La vida de Valeria era testimonio del poder de la resiliencia. Había demostrado que las pérdidas pueden ser transformadas en invaluables lecciones, que el amor perdurable de un hijo puede forjar la senda del descubrimiento propio. Y, finalmente, había logrado no solo sanar, sino también inspirar. Así concluyó su viaje, pero la historia de Valeria había solo empezado,
y cada paso desde entonces sería una nueva exploración hacia lo desconocido, siempre guiado por el amor y la memoria de Mateo. Y ahora tú, querido espectador, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener vivas estas narrativas de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre transformador. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.